El siguiente programa ha sido declarado de interés cultural e histórico. Departamento de Cultura, Comuna de Rocha. Tengo un canto de mi pueblo, por la vida es mi cantar. Son sus calles, son su gente, despacito el caminar. Son sus plazas adoquines, lo correcto de su hablar. De mi Rocha esta es su gente, la que viene y la que va. Es la voz de Atasilio, es el Mani de Pascal, es el Nito atajando, es Vitoto al rematar, es Majoncho bailoteando, del Virol al redoblar, Pepe Moreno repicando, es la lía al candombear. De mi Rocha esta es su gente, la que viene y la que va, gurises con ilusiones que marcharon a estudiar, los macochos que quedaron soñando oportunidad, los que están, los que se fueron y después los que vendrán. Hoy lloran silencio los niños del patio, un frío silencio que va por los tallos. En la década de 1940, la actividad industrial, concretamente, en Rocha no existía. Tuvo que llegar, como casi siempre sucede, gente de otro lado, que se radicó por su actividad de trabajo aquí en la capital del departamento de Rocha para darse cuenta de esto y a través de un gran impulso personal, pero acompañado con otros rochenses, llegar a crear una industria realmente muy importante, que dio muchísima mano de obra precisamente a los obreros de la ciudad de Rocha. Pero para conocer y para meternos de lleno en el tema de hoy, la Rochense Limitada, la industria ladrillera de la ciudad de Rocha, tenemos que retroceder a los primeros años de la década del 30, cuando llega precisamente a Rocha y se instala aquí para desarrollar su actividad dentro de la medicina el doctor Juan Carlos Pertuso Pascualetti. Llegamos hasta el domicilio de uno de sus hijos, Pablo Enrique Pertuso, hoy también ya retirado de la actividad de la medicina. Y con él quisimos entablar una charla para conocer todos los detalles de cómo fue la idea y de cómo se instaló y funcionó la Rochense Limitada. Para eso, los invitamos en este primer bloque, un bloque muy especial, a conocer precisamente a aquel impulsor de la industria ladrillera de Rocha, para conocer detalles del doctor Juan Carlos Pertuso. Papá vino a Rocha en el año 1931. En aquella época él trabajaba en el hospital italiano, era practicante interno del hospital italiano y vivía en el hospital italiano, porque él es oriundo de La Paz, de Canelones. Y los últimos años de su carrera
la hizo como practicante interno en el hospital italiano, donde vivía todos los días. Se iba los fines de semana nada más a ver a mi madre a Maroña, que es donde vivía ella, y a La Paz a ver a mi abuelo. Pero además vivía permanente en el hospital todas las 24 horas del día. Y en el año 31, mejor dicho, un poco antes, en el 31, en las últimas elecciones, fines del año 30, salió diputado por Rocha Antonio Lladó, que fue el que hizo el sanatorio rochense, viejo sanatorio rochense, que aquella época se llamaba Sanatorio Doctor Antonio Lladó, que es el edificio que después ustedes conocieron frente al edificio nuevo del sanatorio. Al salir diputado, Antonio Lladó fue a Montevideo, al hospital italiano, a hablar con los médicos viejos, amigos de ellos, para le recomendar a un médico joven que pudiera venir a hacerse cargo del sanatorio, que él tenía que irse a Montevideo. En aquella época a Montevideo no había ni tren, no había nada, había diligencia nada más. El único tren que había acá era el que venía de La Paloma, con las cargas de mercadería, ¿no? Papá vino a ver cómo era la cosa, y bueno, se decidió venirse a Rocha. Vino en esa época soltero todavía. Arreglaron una pieza ya en el sanatorio viejo, el sanatorio Lladó, que era muy chiquito, tenía la parte del frente a 33 y una pieza nada más del lado del Liceo Marsol. Ahí empezó a trabajar como médico en esa época. Él abrió su consultorio acá el 31 de julio de 1931. Y por suerte le fue bien. En aquella época la medicina era una medicina clínica. Papá ya venía con el cargo, tenía su experiencia de sanatorial. Ya te puedes imaginar, el sanatorio italiano en esa época era el sumum que había en Montevideo, con personas de una gran jerarquía desde el punto de vista intelectual en la medicina. Y ya venía con el cargo, con el título, que en aquella época era de médico cirujano. Y bueno, ahí arrancó, año 31. Y después de eso, ya a fines en el 32, se casó, ya vino mi mamá. En esa época alquilaron la casa que todavía existe, ahí en 18 de julio y el Liceo Marsol. En aquella época el Liceo Marsol se llamaba Misiones, la calle Misiones. Bueno, y después empezamos acá nosotros. ¿Empezaron a llegar ustedes? Empezamos a llegar nosotros. Mi hermano nació en el 33, yo nací en el 36, y así sucesivamente. Y papá siempre decía, él era de una familia modesta. Mi abuelo tenía un boliche en la ciudad de La Paz, en Canelones, que era lo que mantenía. Y papá trabajaba, mientras estuvo en el liceo y estuvo en aquella época de preparatorios, trabajaba de mandadero del boliche y de mozo de una casita de comida que tenía para darle alimentación a los pasajeros del tren que llegaban a La Paz, ¿no? Y que eso después venían hasta Montevideo. Y papá siempre decía, yo cuando llegué a Rocha llegué con una mano atrás y otra adelante, no tenía nada. Y con el trabajo intenso, eso sí, porque él se dedicaba a la medicina en 100% los 365 días del año. Y en este tramo del primer bloque del rescate de hoy, vamos a conocer, a través de la palabra de Pablo Enrique Pertuso, cómo eran los días de vacaciones familiares del doctor Juan Carlos Pertuso Pasqualetti, su señora y sus jóvenes hijos. Y para eso los invitamos en forma especial, más allá de escuchar el relato de Pablo Enrique, a compartir imágenes que son históricas, de un Cabo Polonio que muchos no conocimos. Porque el doctor Juan Carlos Pertuso tenía una filmadora 16 milímetros y allá por mediados de la década del 40 registró imágenes que son históricas. Se tomaba solamente sus vacaciones, los 20 días tradicionales en que iba al Cabo Polonio, año 36, 37 que empezó ahí. Eran los únicos días que él verdaderamente olvidaba la medicina para dedicarse al descanso, ¿no? Y bueno, de las primeras casas del Polonio, el rancho de los Pertusos. Sí, la primera casa, puedo decir, porque las demás eran las casas del Faro. En aquella época, en el año 37, estaba la casa del Faro, estaba lo que después fue el SOIP, y había un local de aduana, aunque te parezca mentira. Sí. Había un aduanero
porque ahí llegaban muchos barcos que hacían el trayecto desde Brasil. Y ahí había un aduanero que era el que controlaba las entradas de las mercaderías a Uruguay, ¿no? Después, en esa época, papá se fue con el escribano José Ramón Luna, para viejo, Luna Peire, y ahí fue donde empezaron a pasar juntos ellos los primeros años, ¿no? Eso fue tradición de la familia. Nosotros nos pasábamos 20 días aislados del mundo. En Polonia era una cosa que uno piensa aquella época y no le parece que sea lo mismo de ahora. No es lo mismo de ahora, ¿no? Totalmente distinto. ¿En qué entraban en aquella época? En aquella época, bueno, ¿cómo llegábamos? Era una odisea. Nosotros salíamos de acá de Rocha, el día que nos íbamos para el Polonio, salíamos a las 4:30, 5 de la mañana. Papá tenía un Ford del 29, y del 31, y Luna tenía un Chevrolet del 29. Iban todo por caminos, ahí por el Paso Doña Rosa, todo por Bañado, todo por caminos que no existían, no existía carretera. Claro. La carretera se hizo allá por el año 40 recién. Se llegaba a mediodía al vivero, que en aquella época ya estaba funcionando, y el encargado del vivero era don Pedro Cuartino, el ingeniero agrónomo, padre de Pedrito y de Ernesto, ¿no? De ahí salió una gran amistad, que coincidió, sin saber nada, coincidió que después Cuartino, la madre de Cuartino, era prima de la madre de mi padre. No sabían ellos, ¿no? Se supo después. Se supo después. Lo que son las casualidades. Orígenes italianos, por supuesto. Italiano, claro. Totalmente. Claro. Y de ahí almorzábamos ahí en el vivero, y después de ahí salíamos en carro y a caballo, y con una carreta, llevando toda la mercadería, porque había que hacer todo el surtido para poder pasar los 20 días. Claro. En Napoleón no había nada y no se podía, no había carretera, no había ninguna comodidad. Recién después empezó a llegar la civilización, ¿no? Si te olvidabas de algo, marchabas. Yo me acuerdo siempre lo cuento, que se contactaban con Rocha o con la civilización 2 veces al día, a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde, que por la radio Faro del Cabo Polonio hablaban con el radio Faro de La Paloma, y entonces ahí sabía más o menos las noticias que había. El contacto con el mundo era ese. Ese era el contacto con el mundo. Te cuento otra anécdota más, que en el año 42 se hizo el sudamericano en Montevideo, no sé si te acuerdas, el sudamericano de fútbol, ¿no? Que salió campeón Uruguay. Papá era un fanático del fútbol, pero fanático, además de haber jugado muchos años en los cuadros de La Paz de Canelones cuando era estudiante, era fanático. Y me acuerdo que en esa época, don Erastótenes Farías le prestó a él una radio RCA Victor grande, de aquellas antiguas a válvulas, con una batería. Todos los días había un partido de fútbol, y el día siguiente íbamos con mi hermano, que éramos gurises chicos, cargando una batería desde casa hasta el Faro a cargarla, porque se agotaba con 2 horas de partido nada más. Sí. Y era una vida totalmente distinta, ¿no? Ahí disfrutábamos nosotros. Era una vida agreste, y era de llegar allá y olvidarse del mundo, ¿no?